Hola, muy buenos días a todos. En breve vamos a estar empezando con el módulo 2. Les pedimos por favor que apaguen sus micrófonos para que no haya interferencias cuando Karina y Gastón empiecen a hablar. Muchas gracias y bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Espero se encuentren todos muy bien. Gracias por volver a compartir este pequeño momento con nosotros. Para aquellos que no pudieron participar en el día de ayer, mi nombre es Gastón. Junto a Maca vamos a estar acompañando a Karina. Eh, Somos de la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior de la Ciudad de Buenos Aires, InvestBA. La actividad fue pensada sobre cómo debo prepararme para exportar los servicios. Prepararme en cuanto a la empresa internamente, al servicio que voy a ofrecer y sobre todo que todo tenga una consistencia con mi página, con lo que ofrezco, un paquete que un poco ayer Karina, un paquete completo me refiero que Karina estuvo adelantando. En el día de ayer nosotros vimos el módulo 1, herramientas de marketing de servicio, y en el día de hoy vamos a abordar el módulo 2. Esto ya es herramientas de comercialización de servicios. Vamos a ver lo que es el destino, el mercado, la segmentación de ese mercado, el precio y la comercialización en ese mercado en particular. Como les dije, quien llevará adelante esta actividad será Karina Ianni, licenciada en Comercio Exterior y especialista en lo que es la exportación de servicios. Muy buenos días, Karina. Hola, buenos días a todos. Gracias nuevamente por estar acá con nosotros haciendo un break esta mañana. Gracias, Gastón. Gracias a todo el equipo de Invest BA que hace posible este taller. Como dijiste, y haciendo un repaso de lo que vimos ayer, estuvimos trabajando sobre el diseño de lo que es el servicio que vamos a llevar y a ofrecer al exterior y cómo tiene que acompañar toda la imagen de la empresa y de todos los aspectos que tienen relevancia, que podemos destacar como procesos de calidad, como cursos de capacitación, que también van a ser parte de nuestro argumento de venta. Así que si les parece, comenzamos. Perfecto. Antes de comenzar, Cari, me gustaría mencionar que vamos a utilizar el mismo formato que ayer. Una vez que finalices, vamos a dejar un pequeño espacio para aquellos que tengan preguntas, los pueden ir haciendo en el chat que figura ahí en la pantalla. Escríbanlas, que nosotros al finalizar la exposición de Karina vamos a ir interviniendo y tratando de responder las preguntas que vayan surgiendo. Así que, Karina, cuando quieras. Sí, de paso aprovecho a decirle, hay un grupo que escribió en el chat ayer, que bueno, que después vía forma privada le voy a hacer mis sugerencias con respecto a los servicios y cómo lo presentaron, porque visité su página web y voy a hablar de los mercados, especialmente me pidieron de Estados Unidos y España y se va a tocar el tema cultural, igual como otra profesional de traducción que también me contactó por privado. Así que tenemos en cuenta los mensajes que llegaron ayer, pero para no personalizar, empezamos con esta presentación. Aquí, Excelente. como dijo Gastón, vamos a trabajar una vez que ya tenemos nuestro portfolio de lo que vamos a ofrecer al mundo. Vamos a empezar a seleccionar lo que son los mercados, no solamente de países, sino a mis potenciales clientes, a aquellas personas que yo estoy interesado en acercar mis productos y mis servicios. Vamos a evaluar cuál va a ser la estrategia del precio, ¿sí? Y qué tipos de acciones y promoción vamos a manejar. Normalmente cuando uno decide comenzar este camino de internacionalización hay muchas preguntas que vienen a nuestra cabeza y dice, ¿dónde hay demanda? ¿Cómo opera la competencia? ¿Tengo ventajas competitivas o no? ¿Puedo obtener registros de cuáles fueron los consumidos o los movimientos o el valor de las demandas de mi servicio? ¿Cómo segmento el mercado al que me voy a dirigir? ¿A través de qué canal lo voy a acercar? ¿Qué conozco del país? ¿Sí? Porque obviamente uno tiene que tener conocimiento de dónde va a ir a ofrecer sus servicios, el tema de las monedas, el tema de la accesibilidad, ¿no? Porque ya que hoy estamos promoviendo ofrecer servicios y exportar servicios de manera virtual, es fundamental el tema de la conectividad. Así que vamos a tratar de empezar a desembrar todas estas inquietudes que pueden llegar a tener uno cuando comienza este camino exportador. Hay gente que ya
lo ha iniciado y que ya tiene cierto grado de experiencia, y hay otros que están con la inquietud. Así que bueno, vamos un poco a llevarlo a la práctica por donde comenzamos. En lo que a mí me respecta, siempre uno trata de empezar donde pisa fuerte, ¿sí? O sea, si yo hoy estoy ofreciendo mis servicios a empresas que tienen alguna presencia en el exterior, bueno, trato de tomar esa referencia para ver y ser una carta de presentación en compañías que ellos puedan tener oficinas en el exterior y puedan llegar a tener el interés en el servicio que yo estoy ofreciendo. También la inquietud puede surgir, que en la mayoría de los casos se da, yo veo que mi competencia está allá, entonces hay mercado, bueno, ahí tengo que trabajar sobre mi variable de ventaja competitiva para diferenciarme y ver dónde canalizar mi oferta. O de repente también tengo la percepción que el servicio que yo estoy diseñando puede llegar a tener potencial en un país de destino. Bueno, todo eso se tiene que empezar a hacer un relevamiento de información de campo, digamos, de mercado, para ver si los números coinciden con lo que yo estoy percibiendo del mercado. Entonces, acá yo les menciono algunas bases de datos donde yo puedo empezar a tener una noción de si mi producto, mi servicio está siendo demandado en el mercado que yo elijo. Básicamente porque no es posible abarcar desde la estrategia de internacionalización a todos los países del mundo o a varios países simultáneamente. Porque yo me tengo que empezar, y esto es lo que yo sugiero y lo que la mayoría de los especialistas en comercio internacional sugerimos, es que nos vayamos familiarizando con esta nueva actividad que se va a ir incorporando dentro ya de la actividad normal que yo hago en mi mercado local. Pero es también un aprendizaje que tengo que ir haciendo, porque si bien hay similitudes en un montón de aspectos, hay cosas nuevas que tengo que ir incorporando. Entonces, para que en el caso de que no salga, que no resuelva, la frustración y el impacto económico no sea tanto. Entonces, siempre se recomienda empezar, obviamente, por países con similitudes culturales, donde sabemos que la idiosincrasia y la forma de hacer negocios puede llegar a no ser un esfuerzo adicional que yo tengo que hacer para promover mis servicios, el tema de la lengua, que si puedo manejar la misma lengua mejor. Eso voy a ir aplicando filtros para ir seleccionando el país donde yo me voy a dirigir. Las bases de datos. Así, aquí yo puse dos. CBI Foreign Affairs es una base de datos de la Comunidad Económica Europea, donde publican ofertas por sectores de empresas europeas que tienen interés de trabajar con empresas de países en vías de desarrollo. Nosotros seríamos uno, se los informo. Ahí publican, mandan mailing, pueden analizar el sector, tienen cursos de capacitación incluso con el tema cultural, que es fundamental. Connect Americas es una plataforma que yo utilizo muchísimo, es una plataforma de negocios, está desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Uno puede subir incluso su perfil para empezar a hacer operaciones con las propias empresas que están en la plataforma de negocios, dan cursos de capacitación, tienen estadísticas de mercado, tienen también muchos tutoriales de cómo hacer negocio en determinados países y por determinados sectores, y algo que están utilizando muchísimo y a nivel de servicios es excelente son las rondas de negocios virtuales, donde incluso uno, sin encontrar contraparte, puede visualizar quiénes son los que están presenciando por sectores y ahí empezar a armar esta base de datos de contactos que yo tengo en el exterior. Después está ALADI, que es la Asociación Latinoamericana, que ahí van a encontrar más estadísticas, pero ya de exportación de servicios a nivel comercio internacional, igual que el International Trade Map, que también van a encontrar más, pero son estadísticas para evaluar el flujo de exportaciones de servicios. Sí, eso ya son más a niveles macroeconómicos, pero no hacen un análisis del sector, como si yo me quiero dirigir al sector de retail, bueno, veo cómo evolucionó, si ganó, perdió, bueno, esos también son números que tenemos que manejar
porque ahí nos está diciendo cómo se está desempeñando el sector al que yo me voy a dirigir con mis servicios en el transcurso de los años. Obviamente que las empresas solamente adquieren servicios si son necesarios para operar o para hacerles ganar plata, o les dan un valor diferencial. Entonces, también es bueno medir cómo se está desempeñando el sector para ver si está creciendo, si está viniendo abajo, si es oportuno o no oportuno hacer llegarle la propuesta. Toda esta información vamos a ir filtrándola. También es importante hacer un análisis de la competencia, y esto es fundamental. No solamente en el país donde yo voy a elegir destinar mis servicios, cómo están siendo servidos este target, este mercado al que yo me voy a dirigir, qué es lo que está ofreciendo la competencia, cómo me puedo distinguir yo, qué presupuestos están manejando, qué redes están comunicando sus servicios. También en Argentina, obviamente, porque sabemos que hay mucha competencia en Argentina que está mirando al exterior y tenemos que empezar a proyectarnos, no copiar y pegar, pero sí empezar a entender que ellos ya han realizado algún camino exportador y por algo estarán modificando su forma de comunicarlo, su estrategia, o están ya trabajando y operando en algunos mercados. También como países latinoamericanos tenemos competidores que proveen servicios y que nuestro target por lo general siempre apunta a lo que es Estados Unidos, Norteamérica y Europa, por la franja horaria, por el tema cultural, por el tema de la atención que se le puede brindar. Tenemos que tener en cuenta que hay otros países que compiten, porque estamos todos en la misma carrera de internacionalizar servicios. En el caso de Latinoamérica podemos mencionar que competencias tenemos Chile, Colombia, Perú, México, ¿sí? Y ahora está entrando un jugador muy importante que están desarrollando el sector de servicios y lo están potenciando, que es Uruguay. Así que tengo que hacer una mirada 360 para ver qué es lo que está pasando en el mercado con servicios similares o iguales de lo que yo voy a ofrecer, para empezar a comprender cómo voy a llegar, ¿sí? Independientemente que voy a mantener la naturaleza de mi negocio y mi forma de servirlo, pero tengo que ver qué hay en el mercado. Esto es obligatorio. Entonces, vamos a analizar todo lo que está pasando a nivel competencia. Ahora pasamos a nivel segmentación. Tengo que empezar a definir este potencial cliente que habíamos visto quién va a decidir el tema del consumo, de la compra, de influenciar en mi servicio. Voy a tener que empezar a desmenuzar para armar una base de datos de potenciales clientes, cuando yo ya hice el filtro de decir, bueno, ya me quedo con 1 o 2 países, ya analicé la competencia, cómo está operando, cómo está sirviendo ese mercado, empiezo a identificar en ese mercado quiénes son los protagonistas, a quien yo voy a empezar a dirigir mi acción promocional, mi comunicación, mi propuesta de valor. Hay bases de datos que se pueden utilizar, obviamente mi favorita es LinkedIn, porque así poniendo el sector de... uno ya incluso puede identificar a la persona a quien dirigirles la comunicación. Si voy a hacer algo más masivo, obviamente hay accesibles en las redes compras de bases de datos para mandar mailing. Puedo averiguar en páginas amarillas, en cámaras sectoriales. Para mí las cámaras y las asociaciones brindan mucha información a través de la solapa que dice socios. Entonces, si yo me voy a dirigir al mercado farmacéutico, me voy a la asociación que aglutina todo el sector de laboratorios y me fijo quiénes son socios en esa asociación y ya sé quiénes son los que trabajan y que son los protagonistas en ese mercado. Después puedo, con LinkedIn, hacer otro filtro para ver quiénes están en los puestos claves a quién voy a dirigir mi mercado o mi comunicación. Entonces, es importante estas 3 variables porque ya empezamos a dibujar el camino de la estrategia de mi argumento de venta y como no podemos abarcar todo, vamos a ir
cada vez más haciéndolo más personalizado al mercado que me voy a manejar. Ahí ya me defino cuál va a ser mi estrategia de llegada a ese mercado potencial, cuando yo ya definí el país, cuando vi cómo está ofreciendo la competencia el servicio allí, a qué precios, bajo qué condiciones, cómo lo está comunicando, identifiqué quiénes son los jugadores, a dónde voy a canalizar toda esta artillería de mensajes, comunicación y conseguir reuniones, cómo voy a llegar. ¿Me voy a mandar solo? Porque amerita que es algo tan innovador, porque realmente tengo con qué mandarme solo, no necesito instalarme, puedo ofrecer mi servicio en forma remota, o empiezo a plantearme esta posibilidad de asociarme con alguien, ¿sí?, en la plaza, que ya esté trabajando, que ya tenga todo este terreno y esta cartera de clientes incorporadas, y quizás mi servicio es complementario a lo que están ofreciendo ellos, entonces puedo articular una estrategia complementaria, ¿sí? O de repente adquirir o asociarme con una empresa que ya está trabajando mi misma línea de servicios, pero yo vengo a ofrecerle algo distinto y podemos también trabajar conjuntos, pagamos el derecho de piso que implica hacer todo un barrido, un contacto en la plaza que me estoy dirigiendo y ya empezamos a visitas más concretas, reuniones más concretas. Obviamente, cómo canalizar, cómo llegar, pueden encontrar asesoramiento, obviamente, en las agencias, como es Invest Buenos Aires, para que los puedan asesorar al respecto, como es la plaza donde ustedes quieren dirigir a sus servicios. Está la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, que también tiene sus profesionales asesorando a aquel que quiere internacionalizar sus servicios. Puede ir a las embajadas a buscar información de las empresas que ya están operando para ver cómo pueden generar esos lazos, o si tienen dentro de su presupuesto algo asignado para poder empezar a trabajar el proceso de internacionalización, y esto lo van a hacer con consultores externos, acá desde EXAR estaríamos muy contentos de también recibir sus inquietudes. Esto es fundamental, porque es mi punto de llegada, ¿sí?, a ese país de destino. Acá es muy importante también generar networking con el área donde yo me estoy desempeñando. Nosotros tenemos que dedicarles como proveedores de servicio tantas horas por día, tantas horas por mes a generar networking para complementar, mejorar nuestros servicios, para relacionarme a nivel internacional. Yo tengo un lema: solo no se puede, ¿sí? Solo no se puede, son casos contados porque tienen algo muy innovador o porque es algo muy virtuoso. Esto se necesita lazos de trabajo, se necesita gente que vaya acompañándome a dar pasos firmes en este proceso. Y acá llegamos a un punto donde es necesario saber dónde voy a ir a parar, ¿sí? No puedo yo empezar una estrategia de internacionalización si no conozco y no me ayorno con toda la información que implica poner un pie en ese país, aunque sea virtual, ¿sí? Todos sabemos que por más que se habla español, hay muchos dialectos, muchas modalidades distintas, incluso nos pasa en nuestro propio país, de cómo manejamos el tema de la lengua. También tengo que saber el tema cultural, qué implicancias tiene, y especialmente a la hora de hacer negocios. Yo acá voy a hacer un paréntesis porque quiero desarrollar. Yo fui muy afortunada para cuando yo estaba trabajando en una empresa multinacional y fui seleccionada para hacer una carrera internacional. Estuve 5 días encerrada en un hotel 5 estrellas, hermoso, en los Alpes suizos, de los cuales no vi nada porque en realidad fue toda una capacitación y entrenamiento intercultural. Éramos 20 personas de diferentes áreas. La empresa que yo trabajaba tiene 8 diferentes divisiones de negocios, cada uno con sus sectores, sus especialistas, y yo era la única latinoamericana, sin hablar que éramos 20 personas y éramos 2 mujeres.
Y había básicamente gente de Europa, de África y de Asia. Y ahí yo tomé noción, porque había muchos ejercicios que nos mandaban a hacer y había alguien que estaba en el puesto de finanzas, había otro que estaba en el departamento de operaciones, y claro, a mí me preparaban para hacer estas ventas internacionales y ahí yo me di cuenta lo que gesticulo, los rasgos de mi cara, cómo soy hablando, mi inglés reentonado latino. Entonces, a veces hasta que uno no está en esa escena, viene con todo este bagaje que cree que es normal, pero cuando se paraliza o se pone enfrente de una persona con diferentes culturas y diferentes formas de hacer negocio, creo que tiene que empezar a regular, destacar lo que vale la pena. Por ejemplo, en España les encanta la tonada argentina, pero seguramente si vamos a otro país de Latinoamérica, ellos tienen una tonada más suave con el lenguaje y nosotros caemos como bastante duros en la forma y en los tonos que hablan. Sin ir más lejos, cruzás a Uruguay y la tonada es muy diferente a lo que es la tonada argentina y nosotros parecemos como prepotentes al hablar. Y todas estas cosas culturales uno lo tiene que saber cuando va a hacer negocio, porque uno va a ofrecer un servicio. Entonces tenemos que destacar y relevar lo que es importante y lo que a nosotros nos da una ventaja competitiva, y aquellos que sabemos que hay prejuzgan, bueno, tratar de manejarlo lo máximo posible para que no quede en evidencia, porque cuando internacionalizamos servicios o bienes, es el argentino que me viene a vender. No importa si sos bueno, si sos malo, si qué es lo que tenés, obviamente después se destaca en el tema del producto o el servicio, pero es el argentino que a mí me viene a vender. Y el ser argentino, que ahora lo vamos a ver un poco más a continuación, tiene diferentes connotaciones. Entonces, yo me tengo que interiorizar sobre cómo es la cultura que yo voy a visitar y cómo mis rasgos argentinos, y no pido que neutralicemos todos porque uno no puede dejar de hacer negocios por este tema, pero sí trabajarlo, vuelvo a reiterar, para destacar aquellos atributos que sabemos que son de un valor agregado en ese país y tratar de neutralizar aquellos que sabemos que nos van a correr en desventaja. También tenemos que ver los datos macroeconómicos del país. Es fundamental si el país no está en deuda, es fundamental saber si tiene la libre disponibilidad del giro de divisas al exterior con el potencial cliente que vamos a trabajar, porque si no vamos a hacer todo un esfuerzo sin saber después si vamos a poder cobrar. Si ese país, cómo está distribuido el ingreso per cápita por cada individuo, qué nivel de educación tiene. También tiene que ver con el perfil de servicio que nosotros vamos a ofrecer. No es lo mismo ofrecer una consultoría contable que ofrecer cursos de capacitaciones de coaching, que ofrecer traducciones, que ofrecer un nuevo sistema o irnos al tema de la tecnología o investigación, ¿sí? Cada sector tiene sus características, pero estos datos macroeconómicos a nosotros nos va a poder permitir en qué estado está ese país, ¿sí? Esos habitantes, esos potenciales consumidores. Entonces, esos datos macroeconómicos yo los tengo que tener. Obviamente, qué moneda trabajan es fundamental para también si hay una libre disponibilidad de transacción y de comprar en ese mercado moneda con dólares o euros, porque hay muchos mercados, como pasa en Argentina hoy, que el acceso a la compra de moneda extranjera está restringida y está habilitada para determinados casos, y todo esto también va a impactar al momento de querer cobrar esa operación. ¿Qué tipo de restricciones ponen? En un momento yo fui a trabajar a Sudáfrica, y esto fue en el 2002, y era un país que estaba saliendo del apartheid, con lo cual el tema laboral estaba muy promocionando la inclusión de la gente de color en puestos claves. El problema era estructural, porque la gente de color por muchos años había sido educada, según el apartheid, para determinadas gestiones,
se lo destacaba la parte operativa, artística, algo que me llamó muchísimo la atención, y no tenían la educación suficiente para ocupar puestos gerenciales. Pero a nivel país empezaban a promocionar no solamente la contratación de gente de color, dando incentivos fiscales a las empresas, sino que además los proveedores de servicios eran también, tenían un incentivo fiscal de contratar gente de color para ofrecer esos servicios. Obviamente que si uno iba con una propuesta de servicio, yo porque fui con una empresa multinacional que ya estaba instalada ahí, yo para ingresar a trabajar tuvieron que demostrar que tenía ciertas habilidades que en el mercado no existían, porque si no, no estaba permitido que yo operara ahí. Igual fue hace 20 años atrás, así que yo calculo que hoy la situación es diferente. Pero digo, hay ciertas restricciones que no están evidentes, pero que tenemos que saber en el mercado que vamos a dirigir si nos va a permitir operar, pero ya a nivel campo lo tengo que averiguar, independientemente que no haya una ley que me lo prohíba, ¿sí? Porque hay temas culturales, como dijimos antes, o temas políticos que hacen que promuevan la contratación local. También tengo que ver qué tipo de régimen político se está manejando para ver si eso puede llegar a afectar o no mi internacionalización del servicio. ¿Qué infraestructura cuenta ese país? En el caso de que yo tenga que viajar, hay frecuencias de vuelo, yo puedo manejarme por tierra, puedo alquilar un auto, puedo ofrecer mis servicios en forma presencial. El tema de la conectividad, como yo les comenté anteriormente, es fundamental, y más que nada si lo vamos a trabajar en forma virtual. Yo hasta el mes pasado estuve trabajando en un proyecto de viveros de emprendimientos con 2 proyectos de Ecuador, y teníamos mucho problema, fijábamos una reunión una vez por semana, y teníamos mucho problema de conectividad y teníamos que volver a rearmar agenda para hacer el seguimiento de ese emprendimiento. Entonces, estos son aspectos que van a influir también al momento de yo querer comunicar mi propuesta o incluso ofrecerla. Tengo que analizar el tema de las visas de trabajo, porque eso también me va a afectar en el caso de que yo tengo que trasladarme allí. Y acá volvemos al tema del análisis de la imagen de Argentina, que esto es, no podemos sacarlo, no nos podemos desprender esto. Obviamente estamos en un mercado global, pero es un mercado que tiene determinados preconceptos. Hay países que ni siquiera saben dónde está Argentina hasta que no le mencionás Messi, Maradona, por ejemplo, y hay países que sí, que ya tienen experiencia, por cosas que vieron, por gente que trataron, por un amigo que los fue a visitar. Entonces, este preconcepto nosotros lo podemos usar a favor o en contra. Volviendo al ejemplo que yo trabajé en Sudáfrica y con todo este tema que ellos tenían muy conflictivo a nivel razas, hay como 16 tribus diferentes, mucho el anglosajón con las personas de color, había mucha gente viviendo y digamos, dentro de la comunidad pertenecía mucha gente india. Entonces el latino éramos neutro, el latino no influenciaba en una reunión para bien ni para mal. Entonces eso a mí me jugó como una ventaja competitiva a la hora de visitar potenciales clientes o incluso a la hora de trabajar con mi propio equipo de trabajo, porque se gastaba mucho tiempo en poder cruzar estas fronteras y preconceptos. Entonces, esto es fundamental. Cuando yo fui a trabajar a España, esta ventaja competitiva que teníamos, que le gustaba escuchar al argentino hablar, porque la tonada argentina, porque tenemos, para ellos no es brusco, porque para mí el idioma español algunas veces me suena un poco hasta tosco, entonces claro, la tonada argentina les encantaba y podía llevar charlas y charlas, porque teníamos un buen concepto y tampoco me exigía que además de ofrecer un servicio yo tenía que demostrar mi potencial. No obstante, cuando yo fui al mercado de Estados Unidos, era una latina más. Y la empresa, que si bien tenía un origen suizo, que tenía diferente impacto también
el origen de la empresa en Sudáfrica era preponderante, que sea una empresa suiza, en España pasaba desapercibido. Cuando yo fui a trabajar en Estados Unidos, ser una compañía suiza y ser latina era, no me estás diciendo nada, me tenés que demostrar con tu profesionalidad, además con tu servicio y por qué una empresa suiza. Entonces, un mismo paquete de servicios, una misma persona vendiendo, con una misma empresa que implica un concepto, opera de diferente forma en 3 mercados diferentes. Entonces, esto lo tienen que saber, porque esta estrategia va a ser, estos aspectos lo tienen que tener en cuenta en su estrategia de internacionalización. Otro tema fundamental es el tema impositivo, porque lamentablemente el tema, así como es genial que los servicios no pasan por aduana, a materia de importación de servicios no pagan derecho de importación, pero muchos países aplican lo que sería un impuesto por la renta que uno genera en el exterior y eso se aplica de oficio. O sea, eso seguramente van a ver en sus transacciones cuando empiecen a operar, o puede ser que se las retenga su cliente antes de hacer la transferencia, o el mismo banco la retiene de oficio. Ese es lo que acá llamamos el impuesto a las ganancias, para no residentes en este caso, que no siempre lo van a poder compensar con impuestos en Argentina. Yo normalmente lo que acá sugiero es hablar con su cliente, saber si él ya operó con proveedores del exterior, y si en el caso le dice que no, averiguar en la oficina de ingresos del país donde ustedes están operando, poner retención a la renta para no residentes, palabras claves, como para ver si pueden sacar esa información ya directamente del organismo oficial, o incluso los bancos dan muy buena información al respecto. Hay muchos bancos que tienen desarrollados acá en Argentina un muy buen departamento de comercio exterior y pueden asesorarlos, ¿sí? Y estos impuestos que a mí me van a retener al exterior, que después lo vamos a ver, van a ser parte del costo y el precio que vamos a trabajar. Ahora, también vamos a tener que analizar si yo me voy a instalar allá, cuáles son los requisitos para invertir, para abrirme una sede, para asociarme. Obviamente que acá intervienen aspectos legales, aspectos impositivos, hablamos de la residencia fiscal, hablamos de ya un proyecto de internacionalización de empresas, no solamente exportar servicios. Si yo voy a utilizar recursos en el país de destino, tengo que conocer el régimen laboral, eso es fundamental, y obviamente que también tenemos que considerar el aspecto de la diferencia horaria, para ver en qué horario yo voy a poder generar las comunicaciones que tendrán que ver con la naturaleza de mi servicio. Así que ahora, viendo todo lo que es el mercado de destino, a quién voy a apuntar, cómo voy a llegar, cómo analizo y empiezo a desmenuzar la cultura, el país. Incluso esto lo tienen que hacer con países que son limítrofes, no porque yo crea que voy a Paraguay, a Uruguay, es copiar y pegar. O sea, todo esto necesita un proceso de adaptación y de conocimiento del mercado, y voy a contar una anécdota muy particular que me pasó el otro día. Yo estaba conversando, pedí presupuestos en el exterior para desarrollar una página web y me han contactado muchas empresas del exterior, y uno en chiste me hace, obviamente es una empresa que está radicada en Sevilla, y para cortar el hielo en la conversación me dice: debe hacer mucho calor en Buenos Aires. Claro, el que visitó Sevilla en esta época del año sabe que hace 50 grados de calor a la sombra. Entonces le digo: no, y la verdad que no, yo estoy en Buenos Aires y es invierno. Y me entré a reír por esto de ese poco tacto de que a mí no me implica, no me afecta, y estoy en ventas y lo sé. Pero cuando uno quiere desarrollar lazos con el exterior y con la cultura, es tan fundamental saber hacer negocios como, si quiero meter un chiste, saber al menos que estoy conociendo qué clima hace con mi potencial cliente, ¿sí? Eso habla de este trabajo que yo hago para tratar de
amoldarme y conocer los aspectos culturales de dónde me estoy dirigiendo. No me quiero ir por la tangente y vamos a armar ahora el tema de precios. Obviamente que esta es una estrategia que yo tengo que definir, porque cuando yo armo un presupuesto, una propuesta de valor, le voy a tener que decir cuánto cobro. Y para eso vamos a contemplar los recursos que vamos a necesitar, si es un proyecto a largo plazo, que a mí me va a generar recursos locales y en el país de destino, necesito ya empezar a contabilizar, por más que el proyecto no se concrete ahora, pero sí empezar a hacer las investigaciones necesarias, de cuánto tiempo a mí me lleva y qué recursos voy a necesitar para, una vez que me confirmen ese presupuesto, yo no tener que empezar a buscarlo, sino ya haber barrido ese campo, ¿sí? Puede ser recursos propios, ajenos, locales en el país de destino. Tengo que analizar el régimen laboral nacional, si es que me estoy abriendo y que estoy creciendo, como en el país de destino, y tengo que ver cómo voy a regularlo en materia de contratos, ¿sí? Porque esto va a ser después la prueba de fuego a la hora de que yo le mando un presupuesto, me confirman y yo tengo tanto tiempo para implementar el servicio. Tengo que definir cuál va a ser mi valor de unidad de medida. Entonces, ya habíamos definido el servicio, con qué propuesta voy. Ya sé el mercado, ya sé el canal, ya voy a ver cómo voy a llegar, cómo no voy a llegar, sé los recursos que necesito y yo tengo que tener un precio neto de lo que quiero ganar. ¿Y por qué digo neto? Porque ese precio después sí va a variar de mercado en mercado en función de los impuestos, de las comisiones, de la modalidad de pago, ¿sí? De la modalidad de cobro, pero en sí el precio neto, que es lo que yo quiero ganar, lo tengo que definir. ¿En qué moneda voy a usar? Y si voy a usar el mismo valor o precio neto para todos los mercados. Mi recomendación particular es que unifiquen criterios, que no sea a dedo. Vuelvo a repetirles, estamos en un mercado global, pero todo se sabe, por sectores, por proveedores, todo termina reduciéndose a pocos jugadores, especialmente si son de un sector especializado, ¿sí? Entonces, yo quiero ganar $100 la hora, listo. A partir de ese valor, yo voy a tener que contemplar estos impuestos que hablamos anteriormente, los impuestos nacionales, por ejemplo, ¿les va a afectar o no les va a afectar el derecho de exportación en el caso de Argentina? Quiero aclarar esto, que el derecho de exportación en materias de servicios, si uno está adherido al régimen MIPYME, no paga hasta $600.000 anuales, superados los $600.000 anuales, empieza a pagar un 5% del valor excedente, ¿sí? Entonces, hay que ver si el proyecto y el valor del proyecto que yo voy a presupuestar supera o no supera ese valor, o en el futuro, si hay una previsión para dar y llegar a ese valor, si lo voy a tener que incorporar a mi costo o no. ¿Y qué otros impuestos nacionales? Por ejemplo, el IVA para exportaciones no aplica, ingresos brutos sí aplica, es un impuesto obviamente bueno, en este caso del gobierno de la ciudad. Hay tasas, sellos que van a afectar o no. Yo tengo entendido que los sellos en la ciudad de Buenos Aires para contratos están exentos si son operaciones de exportación, así que vale la pena sellar ese contrato. Luego, considerar o no los derechos de exportación, y también tengo que averiguar, previo a mandar un presupuesto, de ese valor que yo me voy a cobrar, cuánto me va a retener el país de destino y si lo voy a pasar a un costo o mi contador me va a decir, no, quédate tranquilo porque hay un acuerdo de doble imposición y acá se puede luego descontar en tus impuestos de ganancia. También al precio neto le voy a tener que tener en consideración las intermediaciones bancarias, las plataformas de pago como PayPal, sí que se utiliza muchísimo, o las plataformas que yo suba a mi perfil y que me permita acceder al mercado. Esa información está en comisiones, o sea, no me pueden decir que no las pueden encontrar porque si es plataforma de pago o e-commerce, ustedes pueden saber, yendo a la solapa comisiones, con anticipación cuánto les va a cobrar por transferirle ese dinero, ¿sí? Y eso es parte también de
un costo que ustedes van a tener y que va a afectar si ustedes no tienen en cuenta lo cual es el valor neto que quieren cobrar. También tienen que considerar que hay montos mínimos que se cobran, tanto bancarias como las plataformas de pago, por transacciones. Hay un porcentaje, por ejemplo, es el 2% de la operación de la transferencia, pero hay un monto mínimo, pueden cobrarte 100, 50 dólares por transacción si no supera tanto porcentaje. Entonces, eso también me va a afectar, porque si yo tengo que transferir una transacción por 200 dólares, pero la comisión de la transferencia es 100 dólares, bueno, tiene un impacto importante. Y hoy por hoy tenemos que hacer el análisis que como estamos obligados a girar las divisas de los generados por las exportaciones, no podemos dejarlo en la cuenta, esperar a acumular y después transferir. Entonces hoy es algo que va a impactar seguramente en el valor de sus operaciones. Y tenemos que analizar qué es lo que está pasando en Argentina. En Argentina, hoy las exportaciones de servicios tienen que girar sus divisas a 5 días de haberla facturado y cobrado. Entonces, esto es básico, porque si no ustedes incurren en un delito penal, sépanlo. Y no obstante eso, que las tiene la obligación de girar las divisas, sino que te lo van a pasar a tu cuenta a pesos. Entonces, esto también es parte del análisis financiero que ustedes tienen que hacer a la hora de hacer un presupuesto internacional. Esto es hoy, estamos a agosto 2020. Esta situación país, lamentablemente o afortunadamente, nos tiene muy acostumbrados a diferentes vaivenes y cambios. Sí lo tienen que contemplar en sus presupuestos. ¿Esto va a durar por siempre? Esperemos que no. Sabemos, y mi mensaje siempre es que para desarrollar mercados internacionales se necesita mínimo entre 6 meses y 2 años, con lo cual la propuesta que uno hace es hacia más adelante, pero si ustedes tienen la posibilidad de mandar un presupuesto que va a impactar en su facturación en los próximos 3, 6 meses, tienen que analizar la situación de Argentina. ¿Sí? Entonces, esto puede variar, modificar, Dios quiera que sí, y que se modifique en el más corto plazo posible. Así que, nada, es un ejercicio que lo tienen que hacer continuamente a la hora de mandar una propuesta al exterior. Visto esto del precio, y a cuánto lo voy a vender, y cómo va a impactar el presupuesto que voy a hacer, tengo que ver por qué canal voy a dirigir mi comunicación. Acá obviamente que está el manejo de las redes, está el manejo de los mailing, está el manejo de la plataforma comercial que yo voy a elegir. No soy especialista en e-commerce, pero tienen muchos cursos que han dado InvestBA al respecto, así que les sugiero que vean según el perfil que ustedes tienen de servicio cuál es el más apropiado a ustedes, las rondas de negocio. A través de estas plataformas de negocios que yo les dije, traten de conectarse con segmentos que ya tengan plataformas que generen este tipo de rondas de negocios virtuales, traten de extraer las bases de datos de esos perfiles que ustedes ya identificaron, manejar el tema de las redes es importante, pero es importante comunicar lo que quiero comunicar, no hacer un feed porque sí, sino que si bien uno no tiene muchos seguidores todo el tiempo, al momento que prestan la vista en uno, no solamente visitan la web, sino todo lo que fue comunicando en las redes. Hace como un pantallazo, bueno, a ver, si este mensaje, con lo que esta persona me está queriendo ofrecer, con esto lo que me informa en la web, coincide con esto que está subiendo en las redes. Y luego ver qué acciones promocionales yo voy a hacer en el país de destino. Acá ya empezamos a salir a la cancha. Acá ya estamos, decir, bueno, sos vos, y acá le voy a meter toda la artillería. Lo voy a hacer con un mail masivo porque compré una base de datos, lo voy a hacer con un mail personalizado, ¿sí? Esto después lo voy a tener que ir evaluando, lo voy a tener que hacer un seguimiento. El diseño y el lanzamiento de esta comunicación y esta publicación tiene que ser coherente con lo que yo vengo a ofrecer, ¿sí? Tiene que ser práctico, tiene que, hoy por hoy, no hace falta que se los diga yo, pero el impacto visual, el mensaje, ¿sí? Que yo voy a hacer. Si yo mando un mail masivo, tengo que estar preparado para recibir inquietudes en forma masiva. Y eso, por favor, se los pido,
Yo voy a contar una pequeña anécdota que me pasó hace poco también con esto de que publiqué en LinkedIn, necesitaba proveedores para el diseño de una página web de una agrupación de mujeres a la que pertenezco. Me han contactado 7 empresas del exterior, ninguna local. Obviamente que les pedí los presupuestos para ver qué estaba pasando en el mercado internacional, qué estaban ofreciendo, pero obviamente al ser una agrupación de mujeres empresarias es una asociación que no tiene los recursos para el giro de divisas al exterior, así que en principio lo descartaba, pero digo, bueno, a ver qué están, siempre es bueno pedir presupuestos porque uno sabe qué pasa en el mercado, cómo se están manejando, cómo se están comunicando. Y me llega de una empresa argentina que yo había tenido contacto por otros servicios, un mail que dice cuáles son sus problemas o cuáles son sus necesidades tecnológicas. Seguramente era un mail masivo. Entonces le escribo para decirme, bueno, mi necesidad tecnológica es esto, necesitaba una página web que sea, esta es la asociación ahora, esta es la página web a la que yo hago referencia y que es lo que quiero lograr, y necesito esto. Me contestaron creo que a los 5 días y que me iban a derivar con el departamento que desarrollaba webs. Pasaron 10 días, no me contestaron, contacto al dueño de la empresa y le digo, mirá, me pasó esto y esto y esto, quédate tranquila que ya te van a contestar. Y digo, bueno, ¿para qué mandar un mail masivo si la respuesta no es al acto? Si vos estás queriendo indagar qué es lo que está necesitando el mercado, mínimamente recibís un mail, tenés que contestarlo, ¿sí? Después le cuento cómo terminó ese caso. Entonces, ¿voy a tener los recursos para responder con esa acción promocional que yo mandé, lancé o no? Tengo que estar preparado, porque si me van a prestar 5 minutos de atención, mínimo tengo que devolvérsela. Voy a usar este mix de servicios para engancharlo por un lado y después darle el servicio general y más importante. Todo eso es parte de la estrategia promocional. Nos dan la reunión, ya sea virtual o presencial, y el tema de la reunión es fundamental. Es ese momento que nos van a dar la oportunidad, salvo que yo vaya con un servicio muy innovador, nos va a dar la oportunidad a conocernos. Y en esta reunión yo tengo que contemplar quién es el que va a estar al otro lado. Yo tengo que preparar una reunión y por eso era un poco el video que yo les invité a hacer en el día de ayer y espero que sea útil de ahora en más porque es una herramienta muy fácil de usar y que nos prepara para estas reuniones que nuestros potenciales clientes nos van a tener. Tengo que ver si enfrente va a estar el que decide, el que consume, el que paga o el que influencia. Básico, básico, porque mi speech y mi argumento de venta va a variar en función que voy a tener sentado del frente. Siempre destacar que menos es más. No vayamos a querer contarle todo de la empresa ni todo del servicio. Este es el momento para sacar la mayor cantidad de información de lo que está pasando y que está necesitando ese potencial cliente, ¿sí? Porque yo puedo hacer mucha segmentación, mucho análisis de mercado, mucho análisis cultural, pero ahí yo voy a tener la información de si necesita, no necesita, quién es su proveedor, cuánto está pagando, está dispuesto a cambiar, en cuánto tiempo, cómo está manejando, cómo ve el sector. Yo de esa reunión tengo que generar un impacto en el cual obviamente tengo que presentar la empresa, tengo que dar mis argumentos de por qué y qué servicio y por qué me tiene que contratar a mí y listo. La información técnica, la información, obviamente que si es necesario lo puedo destacar porque yo desarrollé una investigación, porque yo tengo un software que ha sido probado, obviamente que son cartas que la tengo que sacar, como si yo sé que es relevante con ese potencial cliente saber que tengo un proceso de calidad implementado, que yo capacito a la gente, todos esos aspectos que antes habíamos visto, que son estrategias también parte de la empresa, si son cartas que yo puedo sacar a relucir, las tengo que tener. Pero, y el tema del lenguaje, el tema de cómo me voy a comunicar, cómo me voy a expresar, hay reuniones. Yo he preparado miles de reuniones a lo largo de mi vida y siempre hay algo que me termina saliendo de sorpresa. Me han pasado a ir a reuniones y encontrarme con el interlocutor que venía de hacer un trámite y bastante enojado
por otras cuestiones y tener que estar esperando una hora que descargue su enojo para poder atenderme, y obviamente no digo, bueno, me tengo que ir, no, es mi momento y lo espero y lo sigo sin opinar, obviamente tratando de llevar la conversación. También me ha pasado, y siempre cuento este caso porque fue una reunión, yo estaba trabajando en Sudáfrica y me propusieron que vaya a un país que se llama Lesoto. En mi vida había escuchado nombrar ese país, ustedes lo googlean, es un país adentro de Sudáfrica, y tenía que ir a ofrecerle un contrato de gobierno, que son unas bases de datos y así, en el lenguaje práctico, clasificación, valoración a la aduana de Lesoto. Y yo, como había venido del negocio ese particular, tenía mucho conocimiento de cómo se manejaba. Se venden especialmente a los países en vía de desarrollo que necesitan incrementar sus recaudaciones vía aduanera. Así que nada, el pasaje era para el mismo día, ida y vuelta, y yo ya tenía todo el argumento. Les dije, habla inglés, perfecto. Obviamente en ese momento no había Google Maps, no había toda la tecnología que había hoy, y me extrañó que el pasaje fuera ida y vuelta en el mismo día. Le digo, qué mala onda, porque no me dejan un día, por lo menos me interiorizo del lugar. No, Karina, vos andá y volvé en el día. Trata de no perder el vuelo, me dijo mi jefe en ese momento. Dije, bueno, listo. Yo me iba con el argumento, con todo el speech, con todo armado, y cuando subo al vuelo y llego al aeropuerto, les puedo decir honestamente que en mi vida me vi con tanta pobreza. Era algo que creo que no voy a olvidar más en mi vida, y lo primero que le pregunté, me fijé en los vuelos y era el único vuelo, había un vuelo semanal en ese momento, entonces si yo perdía el vuelo de vuelta, nada, me tenía que quedar ahí una semana. Entonces, claro, empecé a pasar, todo mi argumento de venta empezó a generarse preocupaciones adicionales que nada tenían que ver con la reunión. De hecho, cuando llegué a la reunión, lo primero que pensaba en mi cabeza es, quiero volver a casa. Obviamente uno tiene práctica y traté de llevar la reunión lo mejor posible, pero me paralizó de una forma tal, cosas que uno a nivel terreno no analizó previamente. Y claro, quizás ellos en su cultura lo tenían más ayornado, la gente de Sudáfrica estaba más naturalizada, pero en lo que a mí respecta me influyó bastante. Y digo, ¿cómo uno tiene que analizar dónde va, cómo va a llegar, cuáles son, no digo todas las variables, pero prepararse para una reunión a veces también implica tener estas cosas adicionales que van influenciando a la hora de preparar una propuesta. Y luego que nos dieron la reunión, voy a preparar mi propuesta comercial. Y cuando hablo de preparar una propuesta comercial, que yo ya tengo en cuenta los precios, los costos, la modalidad, escuché al cliente, vi lo que quería, analicé, puedo volcar en este presupuesto, bueno, vamos a empezar a hacer la propuesta comercial. ¿Cómo se la voy a hacer? ¿Qué tipo de alcance tiene el servicio? ¿Cómo se la voy a ofrecer? ¿Con qué modalidad? Eso que vimos en el módulo de ayer. ¿En qué moneda? ¿Cuál va a ser la forma de pago? ¿En qué plazo se va a ofrecer esta propuesta? ¿Y cuándo vence la oferta? Porque una oferta no puede ser eterna, ¿sí? Bueno, la solución de controversias la puse aquí, pero va en contratos, no en la propuesta comercial. Tengo que ver esta propuesta comercial, cómo se la hago llegar. Si me comunico previamente virtual y le digo, mira que te mandé el mail con la propuesta comercial, fíjate si tenés alguna inquietud, si vale la pena explicarle esa propuesta comercial en una reunión, ¿sí? Y dejarle todo el argumento técnico, si es necesario acoplar tanta información técnica o no, luego viene con una explicación aparte, porque a donde va a ir la gente es al valor, eso. Salvo que sea algo que se destaque o que sea por recomendación o porque realmente la empresa esté con una necesidad, uno termina viendo las propuestas finales con su valor final. Entonces, ahí es importante ver cómo yo le hago llegar esa propuesta comercial. Y después tengo medidas que a mí me permite evaluar esta performance de esta acción que yo hice en ese país, en ese segmento. Tengo que empezar a evaluar la cantidad de contactos realizados, puedo armar una base de datos, especialmente por país, y después utilizar esas bases de datos y referencias para irme a otro país.
Tengo que ver la cantidad de llamados, de reuniones que nosotros hicimos para evaluar esos contactos realizados, cuántas reuniones se concretaron, en qué lapso de tiempo. Tengo que ver en función de las reuniones que yo hice, cuántos presupuestos logré enviar, de esos presupuestos cuántas operaciones se concretaron y cuál fue el grado de satisfacción del cliente, que es fundamental medirlo de la forma que a ustedes más les guste y el mercado más lo acepte. Y además también ver cuáles fueron la cantidad de presupuestos rechazados y cuál fue la razón. Todo esto es una retroalimentación, ¿sí? Que después, al mercado nuevo que yo me quiera dirigir, tengo que volver a repasar y tengo que volver a trabajar para no perderme todos estos ítems que son fundamentales a la hora de hacer negocios en el exterior. Entonces, yo acá los invito, después de terminado este taller, que hagan un repaso de ese video que grabaron para que analicen su lenguaje, su expresión, su mensaje, si está orientado a quien ustedes normalmente dirigen su mensaje de comunicación. Esto es una mejora continua, hay que aprender de los errores, no hay que tirarlos abajo de la alfombra, hay que trabajarlos para mejorar, para aprender y seguir caminando. Hay que actualizarse con todas las tecnologías, con los medios de comunicación, qué está trabajando la competencia, esto es fundamental. Ser coherente entre lo que comunico y lo que brindo es básico porque en 5 minutos a mí me cambian de canal, tengo que actualizar la página web de mi empresa, actualizar la información de lo que está haciendo la competencia cada 6 meses y un año, considerar estos aspectos culturales que son fundamentales a la hora de manejarme en este mercado, ver nuevamente qué implica ser argentino en este mercado y no desde el punto de vista soberbio nuestro, sino porque o puede ser una carta a favor o puede ser una carta en contra, y si es una carta en contra, ¿qué voy a neutralizar? Trabajar fundamentalmente la recomendación, que en servicios es un efecto multiplicador y que me hace ganar un montón, y cómo yo también recompenso a quien me recomienda. En esto nos tenemos que proyectar a mediano y largo plazo, requiere de un programa de continuidad y básicamente ser perseverantes y tener ganas de aprender. Así que, bueno, aquí yo les dejo mis datos, no sé, Gastón, si hay alguna consulta en el chat. También los invito y los convoco a que vean en el canal de YouTube de la agencia de Exportar TV, de InvestBA, y también en mi canal de YouTube en Exar, que todos los temas que necesiten profundizar seguramente en estos meses de pandemia y aislamiento han sido desarrollados muy bien por los chicos. Excelente, Katy. Muy buena presentación. Digo, estaba pensando mientras que vos avanzabas en la presentación, la importancia que tiene todo lo que es la planificación, ¿no? Y todos los aspectos que vos bien marcabas y sobre todo el orden que le fuiste dando. Digo, cómo esta herramienta nos permite a nosotros hacer una buena planificación. Sabemos que los que estamos en comercio exterior, que como mínimo el comercio exterior es a mediano plazo. Digo, muchas veces nos llegan consultas, me gustaría salir porque el mercado cayó. Digo, ayer estuviste hablando un poco y mencionando esto. Digo, cuando uno intenta salir por tal motivo, digo, la planificación ante todo y pensarlo siempre a mediano plazo, ¿no? Sí, hay muy pocos casos que son tocados con la varita mágica, digo yo, como en todas las áreas, y todos tienen el gran sueño y me parece perfecto, y puede suceder, sí, pero en realidad todo igual necesita una planificación y hay muchos, como quise mostrar en esta presentación, hay muchas áreas que van más allá del servicio puntual a cada uno tiene. Entonces, por favor, tienen acá la herramienta, úsenla, ¿sí? Que para eso lo convocó y lo desarrolló InvestBA y yo traté de colaborar desde mi área profesional, así que no tienen excusas para decir que no lo sabían. Totalmente, o sea que la planificación lo que nos va a permitir la mayor certidumbre hacia dónde vamos y por supuesto agrandar las posibilidades de éxito, si se quiere achicar los márgenes de errores que se pueden tener. Me gustaría que vos mencionaste y describiste muy bien cómo determinar el precio, y una de las preguntas que nos suelen hacer es,
las inquietudes que tienen las personas cuando miramos el comercio exterior y sobre todo nos consultan desde el exterior, porque pasa frecuentemente, digo, uno planifica para abordar un mercado, pero muchas veces nos llegan consultas del exterior y el armado de precios y todo lo que yo tengo que identificar antes de hacer una cotización, por ejemplo. Si me preguntan del exterior, te pregunto, Sí. ¿hay alguna posibilidad de poner algún precio determinado, neto, libre de impuestos en el mercado de destino, o tengo que analizar todos los mercados para hacer una simple cotización? No, yo lo que siempre recomiendo es sí tener en la cabeza este valor neto que yo quiero cobrar. Eso es fundamental, porque está este ejercicio y digo, pero yo le facturé $100, me termina llegando $50, ¿por qué es? Entonces, hoy saben que tienen que contemplar estas variables. Puedo poner un precio neto, pero no todos los mercados aceptan esto. Hay que ver quién está del otro lado, ¿sí? Porque el potencial cliente, yo le digo, yo quiero cobrar $100, fíjate vos que a mí libre, ¿no? Que él, por lo general, en el uso y costumbre del comercio internacional, si es una transacción bancaria, en el país de destino las comisiones las paga el cliente, pero en nuestro país la pagamos nosotros. Entonces, si no está aclarado en el contrato, por lo general es ese uso y costumbre. Entonces yo no le puedo decir a mi potencial cliente, no, pero hacerte cargo de las comisiones del banco mío local, o hacerte cargo del gasto porque el tipo de cambio argentino bajó, subió. Al tipo no le interesa. Sí, puedo yo armar y contemplarlo cuando hago un presupuesto con una cierta validez de la oferta. ¿Sí? Si yo digo en un mes la situación de Argentina no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, yo ya sé que voy a tener que pagar la diferencia por el tipo de cambio, porque me van a generar una liquidar de divisas al tipo de cambio del Banco Nación. Entonces, no es con el 30% ni el blue, no, a la menor cotización que hay en el mercado. Entonces, si a mí esa propuesta y ese costo para ese proyecto que sé que se va a confirmar en tanto tiempo no me cierra, bueno, tendré que subir el valor dólar, ¿sí? Porque contemplo en qué periodo se va a hacer y que los gastos de Argentina no están. Es imposible, salvo mercados muy puntuales, sectores o servicios muy demandados, que hoy por hoy vos te puedas hacer el rey y decirle yo quiero esto neto de impuestos y netos de comisiones. Yo creo que es inviable, tenés que ser Dios. Y otra de las cosas que yo me olvidé de comentar antes es el tema de los recursos. Si uno tiene proyectos que tiene que pagarle a recursos que tienen que trabajar en el exterior, hoy, con esta obligación de girar divisas a Argentina, si yo después las tengo que volver a girar para pagar esos recursos, no pueden dejar de no tenerlos en cuenta. Entonces, no es que porque yo cobré en Perú, yo con esa plata le pago a mis recursos humanos en Perú y después traslado la diferencia. No, porque yo con la nueva restricción cambiar a Argentina tengo que transferirme todos esos dólares a Argentina para después volverlo a girar al exterior. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta en este momento de Argentina que estamos viviendo. Ojalá esto se supere con el tiempo. Perfecto, bárbaro. Acá tengo una pregunta de Sebastián. Dice, tengo una productora audiovisual dedicada a la realización de todo tipo de videos para empresas y me interesa analizar mercados. ¿Cómo es un servicio que le sirve a un amplio abanico de empresas y sectores? ¿Cómo recomiendan que haga para focalizarme en un mercado? Yo creo que ahí yo usaría una imagen espejo. ¿Quiénes a ellos hoy los están contratando en el mercado local para ver, de acuerdo a la imagen de empresa que ellos están dando, de acuerdo a sus ventajas competitivas, quiénes son los rubros que están demandando hoy en el mercado local y traspolarlo a, si no tengo idea, ¿sí?, a empezar con esta recomendación que dije, a mercados que estén por cultura, por lengua, ¿sí? Porque aparte del mercado audiovisual, el tema cultural es fundamental, ¿sí? Porque tengo que trabajar sobre la imagen de una empresa, y que sean los mercados más cercanos, en este caso, que sea Uruguay, que sea Paraguay, que sea Bolivia, que sea Chile, porque tengo una similitud cultural. Entonces, ahí yo empiezo a indagar sobre esos mercados en diferentes segmentos, a ver cómo está manejando la competencia. Eso ya me va a dar
una información básica, pido un presupuesto a otro competidor que ya esté operando en ese mercado. Entonces ahí empiezo a hacer el filtro de país. Excelente, excelente. Bueno, y como para terminar, me gustaría, entendiendo un poquito que el público intenta comenzar a exportar y que tiene desconocimientos y en base a tu experiencia, ¿qué errores típicos ves en la gente que comienza si podés marcarlos, ¿no? En que comienza este camino exportador y se suele cometer habitualmente? ¿Cuáles son los errores que vos podés marcar y que los oyentes, los televidentes puedan entender y saber que es posible que lo cometan? Básicamente no son errores, porque en realidad uno está movilizado por esta inquietud de querer ser global, y eso yo lo aplaudo como consultora en comercio exterior, me parece que es un gran motivador. Lo que sí sepan es que tomen esto con seriedad, porque seriedad, y no digo perder la motivación, perder la visión, perder las ganas. Hay que educarse para exportar. Esta es una nueva aplicación que ustedes van a insertar en su celular, que les va a ocupar memoria, que tiene un lenguaje específico, que les va o no dar satisfacciones en la medida de que lo utilicen o no. Bueno, para llevarlo al castellano. Entonces, lo que yo los convoco, usen las herramientas, prepárense, edúquense, y no les digo hagan una carrera en comercio internacional, pero este taller que hicimos en estos 2 días les da una idea fundamental de los aspectos que tienen que considerar a la hora de internacionalizarse. Vayan a la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, vayan a InvestBA, asesórense, busquen, no pierdan el interés, no pierdan la motivación, pero prepárense. Muy bien, sí, la otra vez escuchaba a un especialista que decía, no hay empresa, prácticamente no hay empresa que se haya internacionalizado y que no haya cometido errores. Lo bueno es que eso te sirve de experiencia e ir corrigiendo esos errores a medida que uno va avanzando. Entendamos, el comercio exterior, cada mercado es un mundo muy particular y hay que especializarse en ese mercado cuando se aborda. Nosotros... Perdón, que meta algo más. Errores son inevitables. El tema es que cuanto más largo el paso quiero dar, más riesgo tengo. Entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta. Un poco lo que nos contó Karina hace un momento, que es apóyense en las agencias. Nosotros en estos momentos estamos por lanzar un programa en donde se hace una planificación con un especialista puntual. Si bien para adherir a este programa hay que tener un perfil determinado, pueden consultarnos y nosotros les contaremos. Incluso el 1 de septiembre vamos a estar dando una charla sobre los beneficios del programa, cómo se va a desarrollar y demás. También una de las charlas que les recomiendo, el 23 de septiembre vamos a estar también con una especialista en lo que es precios, formación de precios. Vamos a estar dando una charla, una capacitación de cómo conformar ese precio y todo lo que debemos tener en cuenta a la hora de definir un precio exportador. Esa charla se va a compartir también con una persona de Nubi que nos va a permitir conocer cuando cobramos a través de PayPal cómo nosotros estamos dentro de las normas que nos exige el país para cobrar, ingresarla al banco y hacer la acreditación correspondiente. Así que los invitamos a participar de esta charla, a seguirnos. Nosotros tenemos un canal de YouTube que por supuesto los invitamos a que se inscriban en ese canal y que puedan ver todas las charlas que vamos allí colocando. Así que Cari, no sé si querés hacer algún comentario. No, desde ya les agradezco a todos por este break que hicieron a la mañana. Espero que todos estos temas sean de utilidad para todo el mundo. Y fue un placer, un honor trabajar con ustedes. Muchísimas gracias, Karina. Gracias a todos por participar y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau. Hasta luego.